les prometimos al principio del programa, vamos a tratar de este tema importantísimo en la evolución de una mujer, en el desarrollo de una mujer, que además es completamente natural. Para eso nos acompañan dos especialistas. Por acá, por este lado, tengo al doctor Wilson Múnera, él es médico ginecólogo. Y por este lado tengo a Juan Carlos Lotero, él es psicólogo también, especialista en este tema. Bienvenidos a las tres, gracias. Gracias. Muchas gracias, porque en este caso hay que abordarlo desde los dos puntos, desde el punto de vista de salud y lo que pasa, pero también en muchos de los casos lo que está pasando con la psiquis de la mujer, claro, también a partir de la menopausia. Que, a propósito, ¿desde qué edad comienza la menopausia y hasta qué edad es normal que sigan estos síntomas? Listo, menopausia, para definir menopausia, consiste en el cese de las menstruaciones. Y la menopausia se define como la ausencia de menstruación por los últimos 12 ciclos de su periodo menstrual. Ausencia de menstruación por 12 ciclos. Perdón. Hay un periodo de perimenopausia que puede transcurrir entre 2 a 3 años y es donde las mujeres empiezan con irregularidades del ciclo menstrual. Pueden comenzar también los bochornos, cambios en el estado de ánimo, hasta que se instaura pues ya este periodo que acabo de mencionar. Y los primeros años también posteriores a la menopausia, estos primeros 12 meses, tienen unas características diferentes, ¿cierto? Generalmente en nuestra sociedad está entre los 45 a los 50, se puede postergar un poco más. La edad promedio aproximadamente es 50 años. Si mi mamá la tuvo a los 50 y pico, ¿eso significa que yo también...? Hay algunos antecedentes y familiares como que hablan de que casi siempre como una línea familiar donde se encuentra que todos los miembros femeninos de esa familia casi siempre transcurren o llegan a la menopausia en una edad aproximada. Doctor Wilson, ¿qué es la menopausia y por qué se genera? Porque muchas mujeres pueden pensar, ¿pero por qué me dejó de venir la menstruación? Eso se me está quedando allá metido, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no sale? Sí. Espérese que ahorita lo comunico con el doctor. Hay sí, son todos los mitos con respecto, de hecho, incluso a lo que es el ciclo menstrual. Pero no solo es para las mujeres en edad de menopausia, sino en mujeres en la edad reproductiva, que por cualquier razón puede tener algún cese de su menstruación y creen que es una sangre que se va a retener. No, el útero, el órgano matriz femenino, en la parte interna tiene una cavidad que se recubre de un tejido llamado endometrio. Este tejido, por un influjo hormonal que es secundario a la producción de unas hormonas a través de los ovarios, se crece este tejido dentro de la cavidad interna. Si no hay un embarazo, este tejido va a caer y cae y se ve como la menstruación. Son los vasos sanguíneos que proliferan, se aumentan, que son esperando en el caso tal de que haya una fertilización, un embarazo y puedan anidar ahí. Si no hay embarazo, van a caer y eso es lo que vemos como menstruación, que se puede alterar por diferentes... Las pastillas anticonceptivas. Los anticonceptivos, el estrés, cirugías, por medicamentos, en caso de quimioterapia para pacientes que sufren cáncer también. Entonces todo lo que llegue a una afección a nivel de los ovarios principalmente, también hay pues a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, de la hipófisis, que es una glándula que produce una hormona que regula los ovarios. Entonces también cualquier alteración hormonal o un problema hormonal que pudiera llegar al traste con la función ovárica lleva a problemas con la Pero menstruación. no sería la menopausia. Ese es sí, pero no sería la menopausia. Del cual no Lo estamos que pasa es que la hablando menopausia, hoy. entonces el asunto es, con la menopausia sí cesa la menstruación porque los ovarios van perdiendo esa capacidad. Entonces cada vez se van atrofiando más. Una mujer desde que nace empieza un proceso involutivo de sus ovarios, progresivo. Hay algo, doctor Juan, y es la connotación psicológica o social que tiene la palabra menopausia. Claro. Que altera, yo creo, la psiquis de la mujer desde solo su nombre. No, además que si uno quiere insultar a alguien, esta está menopáusica y lo trata de una manera tan despectiva. Ahí hay dos elementos que tú has nombrado. Por un lado está lo psicosomático, porque el organismo es un ser integral, está tanto la soma como la psique. Entonces es el sentido y el significado que desde lo psicológico le estamos dando. Como generalmente la tarea psicológica de la mujer está asociada a dos cosas, es decir, yo soy madre, fundamentalmente, esa es la tarea fundamental, y segundo, soy amante. Entonces esas dos tareas se ha ido cargando social y culturalmente con unas contrariedades muy intensas a nivel cultural, social, inclusive individual. Entonces muchas veces hay que pensar ahí es cuál es el contenido que le estoy dando, desde lo personal y desde lo social. Es posible que una persona que no haya elaborado bien su tarea existencial y no haya sido o sentido realizada como madre,
empiece a verse afectada con todo el proceso de la involución ya de la menopausia. Es decir, dependiendo de cómo hayas hecho tu propia tarea de manera individual, es como vas a ver la menopausia desde el punto de vista psicológico. En muchos de los casos tiene que ver con cómo has planeado, proyectado tu estilo de vida y tu filosofía de vida, ¿cierto? Lo que pasa es que también, ¿qué ocurre? Que apenas estamos empezando a crear una cultura y una sociedad con una psique femenina. O sea, nosotras no importa que no siempre nacimos para reproducirnos y para atender al marido, también ya hay una independencia femenina que no necesariamente es feminismo, sino simplemente la independencia de la mujer como tal, doctor. De tomar la decisión. Tenemos a Cecilia en este momento en la línea. Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Véame pues, se me trabó la lengua. Diga Coco y no ¿Será, me será el cigarrillo de Tony Cam? No, Doña Cecilia, cuénteme, ¿de dónde nos llama? Llamo de Manrique. Desde Manrique. Un abrazo para todos allá en Manrique, un beso muy grande de las tres. Gracias. ¿Querías hacerle alguna pregunta a los especialistas que nos acompañan hoy? Sí, mire, vea, cuando tenía 45 años me hicieron una histerectomía. Resulta que desde ese tiempo quedé con esos calores y llevo 15 años con esos calores que ya parecen un cerdo gas. Yo misma me doy asco y le digo pues que, mejor dicho, ya no sé qué hacer. Ya me dan ganas de hacer fuerza para morirme, porque es que francamente ya estoy cansada con eso. ¿Ya has consultado o es la primera consulta que haces? No, yo he consultado de los médicos, pero eso no le mandan a uno nada, no sé. Agüita y abanico, ¿sí o no? Acetaminofén. El baño todo el día. Ajá, ya te contestan entonces nuestros especialistas, perdón. Ceci, gracias por habernos llamado, doctor. Sí, doña Cecilia, el asunto es que con la menopausia, cuando viene pues el cese de esta menstruación, comienzan también un sinnúmero de síntomas que llegan a ser muy molestos y que realmente afectan la calidad de vida de la mujer. Y dentro de estos, uno de los más importantes y que más aquejan a las personas, a las mujeres, son los fogajes, los calores. Son desgastantes, son extenuantes, más intensos en unas que en otras mujeres. Es decir, en tanto en frecuencia, en intensidad y en tiempo. Normalmente algunas les puede durar 5 años, otras 10 años, pero algunas pueden perdurar como le pasa a doña Cecilia. Es importante conocer que hay el mecanismo como tal, el medicamento que más se ha utilizado para mejorar esto es el reemplazo hormonal, pero requiere con estrógenos, los que se han perdido en su función ovárica. Sin embargo, requiere una valoración adecuada de su historia familiar, porque se ha encontrado que las mujeres que toman esta terapia de reemplazo hormonal por un tiempo mayor de 10 años, se aumenta con respecto a las que no toman el riesgo de cáncer de mama. Pero es un riesgo individual y es un caso que hay que hacerlo en forma, cada paciente hay que valorarla en forma individual. Entonces, para ella, si hay estrategias desde estas hormonas, si se pudieran reemplazar, si no hay un antecedente familiar importante, si su examen de los senos es normal, si su mamografía es normal, podemos hacer una terapia de reemplazo hormonal. También existen otros medicamentos no hormonales que se están utilizando y que van a tener una respuesta variable entre una u otra paciente. Pero es importante también como aprovechar la oportunidad que consulten y a que busquen la ayuda de un especialista para buscar todas una de estas que son las complicaciones que más se presentan. Desde las culturas y las razas hay manejos diferentes de la menopausia. Se han hecho exámenes donde las personas orientales, las japonesas, por su tipo de dieta, muchas veces no sienten los síntomas de la menopausia. ¿Qué tienen la dieta de las japonesas que podamos nosotros incluir como colombianos que de pronto nos ayude a pasar sobre esa como época? Médicos y como científicos nos basamos en eso, en estudios científicos que prueben de una manera determinante la efectividad de las cosas, ¿cierto? Existen o se ha hecho mucho boom con la soya, ¿cierto? Con el uso de la soya, hay bebidas de soya. Las isoflavonas de soya. ¿Cierto? Las isoflavonas de soya, porque no tienen un efecto en relación al cáncer de seno. En relación al cáncer de seno, entonces están eso. Pero los estudios científicos demuestran que lo más efectivo sigue siendo pues la parte de la terapia hormonal. Hay que buscar unas respuestas individuales también. Hay mejores que me dicen, no, yo me tomo esta soyita y me sirve, sígala tomando, ¿cierto? Es decir, hay que buscar como todo esto. Pero dentro de todo el contexto, siendo consecuente con el compañero,
yo creo que es prepararnos para esta etapa también, entonces una buena calidad de vida, el ejercicio, el autocuidado, ¿cierto? Como muchas otras Al contrario, va a poder circunstancias. disfrutar, no se va a tener que cuidar, Es que no va a cuando- tener es que hijos, como se puede asociaron- hacer lo que quiera. Como se asociaron la menopausia, que ahí hablamos de cese de la menstruación con el cese de muchas actividades, cese de la sexualidad, No. cese de todo lo contrario. Entonces antes queda más tiempo libre porque ya no están los hijos, queda más tiempo libre para disfrutar su sexualidad, para disfrutar su tiempo libre, hacer otras actividades. Entonces hay que invitar como todo eso, porque se empiezan a juntar también muchas cosas. Entonces, ¿Cómo una- redescubrir entonces esa mujer desde el punto de vista psicológico para que cuando pasemos por esa etapa aprendamos que es el momento, es del premio, es un gozo, es un disfrute y no Es tiene una por qué ser una... readaptación, y es una readaptación a la vida. Y a la vida precisamente desde la propia individualidad, pero también desde la propia concepción ahora de género, que es lo que tengo que hacer con mi propia vida femenina, con mi propio disfrute, con mi propia capacidad de hacer creatividad en mi vida. Bueno, entonces no puedo seguir teniendo la vida normal, pero que es rutinaria, en la que funcionaba por y para otros, en el sentido de madre o amante, sino que tengo que empezar a hacer una vida para mí, para que mi cuerpo encuentre ese goce, ese disfrute, ese cuidado de sí, ese cuidado sano en el que puedo bañarme 2 veces, puedo tomar algo que refresque mi cuerpo, puedo hacer ejercicio que canalice mi parte energética y que le dé como a mi proceso hormonal otra dinámica, otra intensidad, ¿cierto? Pero es una proyección. Una conciencia también de lo que estamos conciencia pasando. femenina. Sí, porque si no se puede pretender que tu vida va a cambiar con un medicamento. Entonces, como si la vida con su pareja va a cambiar con eso, si su sexualidad va a cambiar con eso, no. Es todo un complemento de cosas, de circunstancias que hay que enfocar. Actualmente se ve mucho, desde que el papel femenino ha tomado como más una mayor fuerza, se ha visto de que se hace más énfasis en eso, una cultura de la mujer, de preocuparse más por ella misma y de buscar pues como solucionar todo eso, y las hay. En Entonces, este es momento, importante hacer eso. doctor, tenemos a Gladys en la línea nuevamente. Gladys, ¿cómo estás? Gladys. ¿Aló? Astrid. Ay, Astrid, es que Astrid no me iba a responder si yo la llamaba por otro nombre. Astrid, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Suenas muy joven. ¿Vas a preguntar acerca de la menopausia? Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo 39 años. Hace 11 años me retiraron la matriz por cáncer. Resulta que usted ve que aprovecho para preguntarle, pues a mí los calores sí me dan, hay veces soy con mucho malestar y todo, pero al tener yo me demoro para tener relación y me duelen demasiado. ¿Qué puede pasar o qué está pasando? Sabes que hoy justo hiciste esa pregunta cuando uno de los especialistas que tenemos sentados acá en la silla ha hecho todos los estudios acerca del sexo doloroso que hay, e incluso tiene un sitio y que es solamente orientado a nosotros como mujeres y a nuestra sexualidad. Entonces yo sé que te vas a saber responder mejor que nadie para que puedas disfrutar de esta parte que es tan importante para todos nosotros. Muchas gracias por tu A llamada. ustedes. Gracias. Doctor, la palabra ahí es suya. Sí, en los trastornos sexuales y en la parte, en la menopausia, una de las sintomatologías que más se presentan después de aproximadamente los 5 años de haber llegado a la menopausia. Como toda esta baja hormonal que se presenta, hay unos cambios también a nivel de los genitales, hay disminución de la lubricación y algo que conocemos como atrofia genital. Hay más resequedad, ¿cierto? Pueden tener un poco más de resequedad. Entonces se pueden presentar dolor con la relación sexual por resequedad. Habría que mirar también cómo está la parte de la estimulación de la pareja, porque igual no quiere decir que una mujer que entre en la menopausia tenga que llegar Tenga que o tener siempre sexo llega a lo doloroso. Pero mismo. el uso de Pero lubricantes... si es uno de los síntomas que se presenta. El reemplazo hormonal también se da a nivel local, entonces también hay estrógenos que se pueden utilizar si de pronto encontramos en esta paciente en particular una atrofia o una involución de estos órganos. Entonces se pueden dar estos estrógenos que mejoran mucho estos tejidos, mejoran nuevamente y toman la turgencia que tenían antes. Que tiene 39 años. Es que eso ayuda a mi pregunta, doctor, porque como a ella le hicieron la histerectomía o le sacaron el útero desde hace tanto tiempo, pues entonces ella no puede determinar cuándo va a sufrir de menopausia porque Pero dejó voy a de aclarar- menstruar hace mucho exacto, tiempo. Voy a aclarar algo también. Entonces, el uso de lubricantes también puede ser una alternativa en caso tal de que no hubiera nada y revisar también cómo está la parte de la estimulación de su compañero antes del inicio de la relación sexual, que puede ser también una falta de estímulo adecuado. La histerectomía como tal puede haber con o sin remoción de ovarios. En algunas mujeres cercanas a la menopausia, cuando hay una histerectomía y no retiramos los ovarios, por toda la manipulación que ocurre y porque de todas maneras
hacemos una movilización de estos tejidos, los ovarios sufren, entonces sufren y se pueden terminar de atrofiar o degenerar en forma más temprana. En la etapa de ella, ¿qué comienza a suceder? Una mujer que dejó de menstruar, pero que va a comenzar toda esa sintomatología de los calores, los bochornos, que son muy específicos. Y las mujeres son muy claras en decir, no, doctor, es un calor que me sube como una brasa, como si me hubiera acercado hacia una candela y me sube casi siempre de abajo hacia arriba, y principalmente en las horas de la noche. Les da sudoración, calor, malestar, desaliento, ¿cierto? Y sienten esto. Entonces ya pudiera estar sintiéndolo, que ya lo está manifestando. Y es importante que está muy joven y requiere terapia y reemplazo hormonal porque también rápidamente puede llegar a una osteoporosis, ¿cierto? Y todas otras cosas. Entonces yo tengo otra pregunta, pero acá ya para el doctor Juan a nivel psicológico, y es que vemos también como en otras culturas el tema de la feminidad y de la edad no tiene tanta injerencia como con nosotros. Nosotros como latinos nos envejecemos antes de tiempo y nos sentimos mayores de lo que somos. Cuando una Madonna tiene 54 años, tiene un novio de 25 y sigue pasando más bueno que nadie. Entonces, ¿cómo tratar de cambiar la mentalidad de tal forma que sepamos que estamos vivos y tenemos que disfrutar esta vida hasta que nos llegue la pelona, disfrutarla de verdad? Es que está asociado también a una evolución psicológica y social que es la segunda crisis de la edad adulta, pero ninguna de las crisis, ni desde lo físico, ni desde lo psicológico, habla de una crisis que me lleve a ser enfermedad, sino una nueva transformación de la evolución. Entonces lo que tenemos que entender y comprender es que estamos viviendo una etapa evolutiva que nos tiene que abrir la experiencia a una transformación y una transformación de la relación. Como decíamos, por ejemplo, pues si yo soy una mujer que estoy en un periodo evolutivo de menopausia, pues mi pareja o está andropáusico o si no lo está, tendrá que ponerse en el lugar mío y empezar a trabajar eso. Y entender que necesitamos o más tiempo o unos tiempos, unos sincronismos diferentes para encontrarnos. Y encontrarnos no solo desde lo físico, sino también desde lo psicológico. La sexualidad es una experiencia psicofisiológica y espiritual. Entonces hay que entender que ahí habrá que buscar otras maneras, no son necesariamente la sexualidad tiene que ser coital, no lo que pasa es que lo que decíamos, las mujeres fueron educadas como amantes a que ustedes son las generadoras de orgasmos para hombres. Sí, no de autodisfruto, sino Claro. de poner a disfrutar a la otra persona. Yo quiero que rápidamente, para terminar, un mensaje de los dos, de la menopausia, las personas que están en la perimenopausia o que ya pasaron por la menopausia y que de pronto creen que esto es una condición difícil de enfrentar, que les ha cambiado demasiado la vida. ¿Qué tienen ustedes para decirles a esas pacientes? Hay algo que es importante entender, así como la mujer se tiene que preparar, yo creo que la familia también, esposo, compañero, hijos, porque pueden ocurrir cambios a nivel del estado de ánimo, irritabilidad, depresión, cambios en la relación de pareja, las que tenían problemas con la sexualidad, como el bajo deseo, en algunas se puede ahondar más este problema. Mujeres que venían con una vida sexual satisfactoria, plena, generalmente pueden tener algún revés mientras se ajustan nuevamente con estos cambios, pero generalmente pueden llegar y seguir disfrutando su sexualidad. Entonces es importante que toda la familia sepa y se entere para que pueda haber comprensión y que no es el cese de la vida, ¿cierto? Es el comienzo de otra etapa en la vida que puede traer grandes alternativas, que puede traer grandes oportunidades y que también se puede llegar a disfrutar mucho. Además que existen medicamentos para sobrellevar algunas dificultades que se puedan presentar y que requieran un manejo médico, porque también se suman muchas enfermedades. Un estilo de vida saludable es algo también muy recomendable para todas las otras enfermedades que se pueden ir Pero eso no se construye a los 40, hay que hacerlo desde antes, hay que arrancar ya. O sea que si está sentada, muévase, ¿cierto? Yo diría que es redescubrirse, y redescubrirse como ser humano, como mujer, con una perspectiva femenina nueva que la lleve a armonizarse con el mundo que también es muy femenino en este momento, pero también con los placeres, los goces, el proyecto de vida y empezar a autoanalizarse y autodescubrirse y ir a profundidad a hacer un cambio radical en la vida. Lo que pasa es que como es un proceso natural, muchas de las mujeres creen que pueden afrontarlo solas. Así Y de verdad que así sea natural, muchas veces uno necesita de la mano de la persona que ha estudiado más, que sabe qué es lo que está pasando y que uno sienta que está acompañado durante ese proceso. Por eso la recomendación para todas las televidentes siempre es consulte, pida cita, No le dé pena. hable con el especialista, comuníqueselo a ellos, pida ayuda, no se quede solita, porque
todos esos síntomas que usted está teniendo pueden tener una solución acompañada de los especialistas indicados. Muchas gracias. Muchísimas Y maridos y gracias por hijas, paciencia, paciencia. Muchas gracias por acompañarnos.